Una tremenda cacota. Es lo que todos hemos dicho alguna vez cuando vemos cosas que no nos gustan en nuestros videojuegos favoritos. Que si esta mecánica es muy difícil de dominar, que si este personaje es un reverendísimo hijo de una santa y respetable cortesana, o que si este juego resulta muy difícil para un jugador superior como yo. ¡Hijo de puta! Todos tenemos un trauma memorable o un momentito ácido al estar paseándonos por los niveles de las entregas que nos han marcado. Y a ver, que ya te estoy viendo escupiendo la bilis otra vez en comentarios. ¿Cómo puedes decir que no te gusta Halo Combat Evolved si es una obra maestra? Que sí, pero eso no le exime de tener momentos insufribles que no me han gustado en lo absoluto, o bien momentos en donde la narrativa te hace sentir como un suertudo que recuerda cómo cayeron sus compañeros, y te cuestionas por qué solo tú sigues con vida. Por eso y más te doy la bienvenida a Cosas que no me gustan de Halo Combat Evolved. Y arrancamos fuerte, ya te digo. Joder, sí, me voy a quejar del doblaje. Llevo jugando a esta vaina desde hace como 15 años, y si no fuera por la cantidad ridícula de tiempo que le he dedicado, no me sabría de memoria todos los diálogos del juego. El verdadero yo jugando Halo en mi mente, güey. Es lo más virgen que he hecho en mi vida. 15 años. Ven a tu hermana. 15 años es lo que llevo pidiendo una adaptación al español latino que no implique tener que estar buscando mods a diestra y siniestra o escuchar doblajes en chileno. Saque Cortana de la nave, manténgala a salvo del enemigo. Que sigue sonando mejor que el español de España. Sal de aquí, busca a Case, deténlo, o será tarde. Nada en contra de los españoles, pura onda vital a todo gas, tío. A Dios le pido que el nuevo Campaign Evolved tenga su doblaje al español latino, pero viendo el apartado de las opciones de Xbox, lo veo difícil. Aunque si nos vamos al de Steam, bastante incierto, debo decir. Solo queda rezarle a las poderosas pechugas del jefe maestro para que localicen el juego acá en los Méxicos o en cualquier lado de Hispanoamérica que suene neutro. Ya me imagino al jefe hablando con acento argentino, ¿sabes? Che, loco, ¿cuántos anillos tiene pues el envidioso? ¡Que te den por culo! Pero ya que estamos hablando de voces, hay un detallito que me encantaría tener y que tristemente no pude ver en la demo del remake. Y es el hecho de que el jefe no habla durante el gameplay, y esto no es excusa. Si Cortana podía hablar con el Capitán Keyes o con Foehammer, no entiendo qué les costaba que el jefe tuviera ahí un par de diálogos coladitos para meterle algo más de dinamismo. Digo, después de todo, se supone que un soldado debe comunicarse, y más si es uno del calibre de este Capitán América con esteroides. Y es que incluso en la novela que adapta el primer juego, se puede apreciar al jefe soltando algunos dialoguillos por ahí de vez en cuando. Tampoco pido que me pongan algo al estilo de Halo 4, juego en el que el Pechugas tenía la labia un poquito más suelta, pero algo como lo que le hicieron en Halo Infinite tampoco vendría mal. Un hombre de acción y pocas palabras que no cae en el estereotipo del super macho cliché que hemos visto en otros juegos como Duke Nukem o Doom. De hecho, dato curioso que nadie me pidió, creo que el prota del Halo satánico apenas le hemos escuchado decir una sola palabra antes de Dark Ages. El hecho de que el jefe no tenga diálogos durante el gameplay no es una queja mayor, es como esa piedrita en el zapato que no me he podido quitar hasta la fecha. Nada que afecte la maravillosa experiencia de jugar tremenda obra maestra de la que ya tienes video en el canal, pero sí una cosita que me gustaría por fin quitarme ahora que se viene el remake. Y al que me diga que Bungie no hacía estas cosas, solo le recuerdo que en Halo 3 ODST los miembros de Alpha 9 sí que se sueltan algunas líneas. Líneas de diálogo, malditos adictos. Thanks for picking such a tall building. I'm really digging all these stairs. Será cosa de esperar a ver en qué resulta con el entre comillas nuevo gameplay. Y ya que tocamos el tema del gameplay,
Mucha gente estuvo como 20 días quejándose de que en el Campaign Evolve algunos niveles recibirán rediseños. Pero es que no es el mismo Halo de hace 25 años. ¡Cállate la puta boca! Ese es precisamente el propósito de un remake. Claro, sin caer en el reboot, pero eso es tema para después y a ver que me voy por las jodidas ramas. Yo agradezco encarecidamente que el remake vaya a tener rediseños. No espero que los cambien mucho, pero cuanto menos espero que tengan algo de diferencia con sus predecesores tan monótonos. Y si todavía no agarras el hilo sobre de qué cojines estoy hablando, me refiero a los pasillos eternos y repetitivos de varios niveles. Se sabe que el primer Halo es pasillero de a madres, güey. Tan solo el nivel Ataque a la sala de control tiene 2/3 partes en putos pasillos. Y mira que la misión dura casi 1 hora. Eso sí que es molesto. La última vez que probé el nivel, o sea, ayer, casi me duermo al intentar cruzar los pasillos eternos de esta chingadera. Vale que tienes los indicadores en el suelo, pero es que son tan intrascendentes por la cantidad absurda de tiempo que pasas al interior del anillo. Y ya ni me hagan mencionar la biblioteca y 2 traiciones, que son prácticamente lo mismo. De no ser por la maravillosa jugabilidad que tiene mi papá el rompeanillos, qué mal sonó eso, güey. Me sería difícil odiar demasiado estas secciones, aunque eso no la salva de tener sus fallos que merecen correcciones y hasta eso, perfecciones, diría yo. Por ejemplo, en Halo Infinite también pasamos una cantidad considerable de tiempo al interior de estructuras Forerunner, pero lo chido y por lo que no lo he sentido tan pesado es, en primera, por las mecánicas de juego. Sí, es el mejor Halo mecánicamente hablando, pero también por la variedad en la distribución de sus salas. Aquí cuanto menos combates en escenarios con diferentes tamaños y con variación en las elevaciones. Acá son escenarios planos, pasillos soporíferos que solo hacen preguntarme cuándo se acaba el puto nivel. A ver si al chingado Spartan le da por correr un poquito. ¿Ahora ven la importancia del sprint? Otro punto más que añadir a la lista de cosas que espero que el remake haga mejor, o cuanto menos que las corrija. Y con eso la cierro. O sea que ya se acaba el video. Ja, eso quisieras. Aún debo mencionar 2 cosas que no me gustan de este juego, pero no porque sean malas, que no lo son, sino porque al momento de que suceden te dejan mal sabor de boca por las emociones que generan. Y acá sí espero que a Halo Studios no se le vaya tanto la olla, especialmente con el estudiante promedio de cualquier universidad en México, o sea, el FLOD. Si es que mírales, ahí están hechos todos unos zombies estudiando para su siguiente examen, solamente les falta un poquito de soundtrack. Imagínate que vas tranquilamente por tu barrio para nada tercermundista y de repente suena tremendo temazo que te va a dejar los pantalones con un truño del tamaño de un pino. Bueno, pues eso es algo que no me gusta del primer Halo, pero en el buen sentido. Cada vez que suena esta cancioncita es que sabes que se avecina un tiroteo de proporciones bíblicas donde el menor de tus errores te va a salir caro. Y no es para más. De por sí, en la novela se nos dice cuánto le costó al jefe maestro pasarse la biblioteca a la primera y única vez. El Spartan sintió el verdadero terror cuando seguramente el muy malnacido del monitor le puso alto temardo por los altavoces de su coraza, que viene el FLOD para no hacerla tan larga. Si la rola suena, sabes que ya estás todo cagado, y esa es justamente la razón por la que no me gusta escuchar eso, especialmente si te andas jugando la biblioteca en legendario y con todas las calaveras activadas. Es como ese meme del buen Don Cangrejo, un cague de miedo de aquellos que te dejan pesadillas por la noche, especialmente si te llamas Wallace Jenkins o Marvin Mobuto, que ya sabrás tú cómo terminó ese par y lo último que escucharon en sus momentos finales. Bastante turbio ese final, pero no tan turbio como el final del juego. Si te creías que las cosas se pusieron terroríficas solo con ponerte la música del FLOD, es porque no me has permitido mostrarte las dimensiones que tiene el final de Halo Combat Evolved. Esta es de esas cosas que no me gustan por el sabor tan amargo de boca que me ha dejado la primera vez que lo jugué. Solo imagínate por un momento que poco más de 2000 personas van junto contigo en una supernave estelar. Son tus amigos, compañeros,
compañeros y hermanos en armas, gente con la que decidiste luchar y con la que seguramente querrás morir. Pero a medida que la lucha se va intensificando, te vas quedando cada vez más corto de personal. Comienza a notarse la ausencia de todas y cada una de esas personas hasta el punto en el que has terminado la lucha tú solo. Y literalmente, solo te fuiste. Pesa bastante pensar en todos los compañeros que perdió el jefe maestro durante la lucha en la instalación Halo 04. Claro, antes de que supiéramos que esta madre existía. Ser el último humano de pie y la única persona viva que pudo salir de esa catástrofe y encontrarse en completa soledad consigo mismo. Debe ser una tortura, pues debes verte acorralado por los ecos y el polvo. Escuchar nada más que estática vacía en los canales de comunicación de la UNSC en lo profundo del espacio. Sin duda, una experiencia aterradora. Y repito, una que te deja con mal sabor de boca, una que te deja con el hocico oliendo a cebolla. Muy a pesar de que te esforzaste peleando, no pudiste salvar a nadie. Eso debe ser un peso increíble sobre los hombros del Master Chetos, uno que el jugador no se imagina, pero que puede llegar a sentir de cierta manera y definitivamente no le va a gustar. Es un apartado que espero que no cambie mucho para el remake. Y ya no sé qué transición poner, así que vamos a lo último. Cosas que no nos gustan hay muchas, algunas por mero gusto personal y otras porque nos dejan con cara de what the fuck hermano, vos estás re loco. Muchas de estas cosas espero que tengan cambios significativos en Halo Campaign Evolved. Sobre todo poder matar al puto Flood con un sniper, es que es imposible hacer eso. Como un arma que se baja Hunters de una no puede contra un puto zombie espacial. Pero bueno, si tú también tienes cosas que no te convencen, independientemente de cuál sea la razón, coméntamelas acá abajo, yo te prometo que te estaré leyendo. Pero si me dices que te gustan los elites culones, pues te meto un revés de esos que te reinician el server. Yo soy Astorita y nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.